Salmo capítulo 13. Leo de la versión de la Nueva Biblia de las Américas. Dice así la palabra del Señor. ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío. Ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo, en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor, porque me ha llenado de bienes. Oramos. Padre nuestro, te rogamos ahora que en este momento, mientras tu palabra es expuesta, que pongas en nuestros corazones un profundo respeto por tu palabra, una profunda honra por tu presencia, y que nos des, Señor, a escuchar tu palabra, a abrir nuestros corazones para ver las maravillas de tu ley. Ayúdanos a entender el corazón del salmista para entender mejor nuestros corazones. Ayúdanos a entender la canción del salmista para que también nosotros podamos cantar junto con el salmista esta canción. Ayúdanos a amarte profundamente, más allá de cualquier cosa. E infundí en nuestros corazones una fe más preciosa que el oro, más preciosa que cualquier situación difícil que podamos vivir o soportar. Te lo ruego en el nombre de Jesús. Amén. El título del sermón de esta mañana es Confianza en las sombras. Y hay una frase que dice, las modas vuelven. Y eso no deja fuera tampoco a la literatura. Cuando pensamos en la literatura que se utiliza hoy en día, bueno, en muchos sentidos la moda vuelve. Y lo que volvió, en términos de literatura o que se está usando poco a poco, son lo que se llama los diarios de referencia. O bien los diarios. Quizás cualquiera de ustedes habrán tenido una hija o una amiga que usaba un diario y decía querido diario y bla bla bla. Bueno, eso no es simplemente una costumbre femenina, digamos, por decirlo de algún modo, sino que es una costumbre que se utilizó por mucho tiempo por muchos de los cristianos. De hecho, la base para ese género literario está en la Reforma, en aquellos cristianos que escribían diarios para hablar acerca de sus días, para hablar acerca de lo que Dios estaba haciendo en sus corazones, y también para entender mejor, por medio de la Escritura, lo que ellos estaban viviendo y poder expresar así mejor sus oraciones. Bueno, esa costumbre se transmitió por muchos cristianos. Y hay en particular un diario muy famoso entre los cristianos, que es de una persona que sufría de depresión. Su nombre es David Brainerd. Y en una de las entradas que él escribe, siendo muy sincero con su corazón, con su alma y con Dios, él dice lo siguiente. Fíjense lo que decía el corazón deprimido de este hermano en la fe. El mundo entero me parece un gran vacío, un gran y vasto espacio vacío de donde no se puede derivar nada deseable, o al menos nada satisfactorio. Y yo anhelo morir cada día más y más a todas estas cosas. Sin embargo, no obtengo el consuelo de las cosas espirituales que deseo fervientemente. Esta es la escritura, la entrada de un cristiano súper sincero, pero súper triste también. Es la entrada de un cristiano que sufría de depresión. Y como todos nosotros sabemos, la tristeza o la depresión puede ser algo terrible. Nos puede quitar las ganas de comer, las ganas de beber, incluso las ganas de seguir o de encontrarle sentido a la vida. Pero Dios
siempre propone una cura para nosotros y para nuestras almas entristecidas. Y de eso se trata el Salmo número 13. Así que vamos a estudiar este Salmo bajo 3 apartados, según las 3 estrofas que tenemos aquí. Primero, bajo las sombras del oscuro, versículos 1 y 2. Segundo, el grito del sufrido, versículos 3 y 4. Y tercero, confianza en las sombras, versículos 5 y 6. Número 1, bajo las sombras del oscuro, versículos 1 y 2. Fíjense cómo comienza David su clamor, sus preguntas, cómo comienza David este salmo. Dice David, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? 4 veces. ¿Hasta cuándo, oh Señor? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo de tomar consejo en mi alma? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? La pregunta por sí misma nos hace reflexionar acerca de los miedos de David. Cuando uno dice ¿hasta cuándo?, quiere decir que está muy cansado. Cuando uno dice ¿hasta cuándo?, está diciendo ya no quiero más. Está diciendo ya basta de esto. ¿Hasta cuándo va a seguir esta situación? Lo que pasaba en el alma de David es que David tenía su alma cansada. Pero sobre todo, y en primer lugar, lo que más le preocupaba a David, y por lo cual él tenía miedo, era que se sentía abandonado. David se sentía abandonado. ¿Abandonado por quién? En primer lugar, abandonado por Dios. Fíjense lo que dice el versículo 1. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Sigue diciendo el versículo, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David le está diciendo a Dios, ¿te vas a olvidar de mí? ¿En serio? ¿Vas a esconder tu rostro de mí? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo no voy a saber nada de vos, Señor? Los días del salmista, cuando empieza a sufrir o cuando empieza a caer en la depresión, empiezan a ser más largos. De ahí el clamor, ¿hasta cuándo? Es como, los días son un montón. El tiempo que pasa es muchísimo. ¿Hasta cuándo? Y como dice Spurgeon, cuando es más difícil vivir una semana de tristeza y es más larga una semana de tristeza que un mes de libertad y de alegría. Una semana de tristeza es mucho más larga que un mes de libertad y de alegría. Es como que cuando estamos tristes o deprimidos, los días pasan más lento. Los días son más tormentosos. Y los días empiezan a ser largos y largos y largos a causa de la tristeza. Y la depresión, el sufrimiento profundizan más el sentido de que el tiempo pasa muy lentamente. Todos decimos, ¿no? Cuando disfrutamos algo, uy, qué rápido que se me pasó. El tiempo pasó volando. Pero cuando sufrimos, cuando estamos tristes, cuando una situación nos agobia, el tiempo parece correr lentamente y parece hacerlo a propósito. Los días no se acaban más. Eso es lo que está diciendo David. ¿Hasta cuándo estos días no se acaban más? Y todos nosotros podemos identificarnos con la frase de David, con el sufrimiento de David, con el desespero de David, con esa pregunta, ¿hasta cuándo? Y ustedes pueden ponerle nombre a esa situación y decir, ¿hasta cuándo tal cosa? Déjenme decir algunos ejemplos muy reales para nosotros hoy. ¿Hasta cuándo va a seguir esta pandemia que no permite que vea a mi familia? ¿Hasta cuándo va a seguir esta debilidad en mi corazón o en mi alma o esta enfermedad en mi cuerpo?
¿Hasta cuándo mi familia va a seguir sufriendo? ¿Hasta cuándo voy a seguir teniendo miedo? ¿Hasta cuándo voy a seguir con este trabajo que no me está haciendo bien? ¿Hasta cuándo voy a seguir angustiado por X situación? Etcétera, etcétera, etcétera. Lo cierto es que todos nosotros podemos identificarnos con estas preguntas y de alguna u otra manera nosotros se lo planteamos a Dios. Quizás no directamente como hace el salmista, pero siempre en nuestros corazones nos preguntaremos ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Sin embargo, lo que nosotros tenemos que entender es que el corazón de Dios para sus hijos siempre, siempre, siempre está lleno de amor. Y el cuidado de Dios hacia sus hijos es igual que el sol en muchos sentidos. El sol siempre está ahí, se puede nublar, el día puede nublarse un montón. Podemos no ver al sol, podemos ver simplemente nubes oscuras, pero eso no significa que el sol se fue. El sol sigue estando allí, detrás de las nubes. Fíjense cómo lo pone Isaías 49, en los versículos 14 al 16. Sión sentía lo mismo, Sión sentía que Dios lo había abandonado y dice, pero Sión dijo, el Señor me ha abandonado, el Señor se ha olvidado de mí. Y el Señor responde, ¿puede acaso una mujer olvidar a su niño de pecho sin compadecerse del hijo de sus entrañas? Aunque ella se olvidara, dice el Señor, yo no te olvidaré. En las palmas de mis manos te he grabado, dice el Señor. En las palmas de mis manos te he grabado. Qué preciosas palabras, ¿no? En las palmas de mi mano te he grabado. El Señor no se olvida de nosotros, aunque parezca que Él esconde su rostro, como cuando las nubes cubren todo un cielo. Sin embargo, Él sigue ahí como un sol vigente. Y aunque los rayos del sol parezcan no alcanzarnos, siguen ahí. Otro cristiano, también, que sufría de mucha depresión, logró escribir en forma de poesía cómo Dios obra en medio del sufrimiento y en medio de la depresión. Guillermo Cowper dice lo siguiente: santos temerosos cobren nuevo valor. Las nubes que tanto temen están hinchadas de misericordia y se abrirán con bendiciones sobre vuestras cabezas. No juzguen al Señor con sus débiles sentidos, sino confíen en su gracia. Detrás de una providencia de ceño fruncido, Él esconde un rostro sonriente. Sus propósitos madurarán con rapidez, abriéndose hora tras hora. El capullo tendrá amargo sabor, pero dulce será la flor. Qué buena forma de decirlo, ¿no? Una providencia puede hacer que nuestros ceños se frunza, puede hacer que dudemos, pero Él, detrás de esa providencia que nos hace temblar, esconde un rostro sonriente. Un rostro sonriente de favor hacia sus hijos. Y aunque el momento puede ser amargo, como el capullo, Dios obra en propósitos buenos para sus hijos, y dulce será la flor. Así que a David principalmente, y número uno, le preocupaba que Dios lo haya abandonado. Pero eso no es lo único, y eso nos lleva al segundo punto. A David también le preocupaban dos cosas más. Y punto número 2, aquí viene el grito del sufrido. Fíjense en los versículos 2 y 3. Lo segundo que le preocupaba a David era que Dios lo deje a la merced de él mismo. Dice el versículo 2, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Y el versículo 3 dice, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Lo que David temía era que Dios no solo lo abandonara, no solo se escondiera de él, sino que lo dejara con él solo. David temía a la soledad de estar con él mismo y de que él sea su propio consejero.
Si la tristeza era profunda porque él no podía ver a Dios, imagínense lo pesada que podía llegar a ser la voz de alguien que sufre. Nadie más te habla, solamente te hablas vos. Y solamente podés recordar el sufrimiento que estás viviendo en ese momento. Y en cuanto a esto, es interesante que Dios salva a cristianos de distintas formas de ser, de distintos temperamentos. Y lo cierto es que según nuestro temperamento podemos sufrir distintos peligros. Yo sé, nosotros tendemos a estandarizarlo todo, ¿no? Es como tenemos la imagen de que un cristiano debe ser así, debe pensar así, debe decir ciertas palabras y debe siempre tener una cara sonriente, ¿no? Como algo así, ¿no? Como un superhombre cristiano que siempre está bien, ¿no? Una cosa así. Pero la realidad es que hay distintos temperamentos y distintas personalidades en medio de todo el pueblo de Dios. David Lloyd Jones dice algo muy interesante sobre esto, y él dice que nosotros podemos dividir a los cristianos al menos en dos grandes grupos: los introvertidos y los extrovertidos. Y en la Biblia podemos encontrar ejemplos de ambos, si nos podemos a buscar. En primer lugar, los cristianos introvertidos son aquellos que miran todo el tiempo hacia adentro. Entonces el peligro es cuando sufren y están deprimidos. El peligro es que ellos pueden llevar su depresión a un punto muy de morbidez, muy profundo. Ellos pueden hacer un laberinto en su alma del cual nadie puede salir y nadie puede sacarlos. Es como miro hacia adentro y me quedo adentro y nunca soy capaz de mirar a Dios. Por otro lado, hay cristianos extrovertidos y el peligro para ellos es que tienden a ser superficiales. Es ese cristiano que pregunta, ¿por qué lloras? No entiendo. Cuando otra persona sufre. Pero también es aquel cristiano que cuando Dios envía una providencia, que frunce su ceño, no se detiene a meditar en lo que Dios está haciendo en su vida. Y no se detiene a escuchar la voz de Dios en su vida. Es alguien superficial. Es alguien a quien las providencias lo bombardean, pero no reacciona. Y el introvertido es alguien a quien la providencia lo bombardea y reacciona extremadamente, quizás. Y es importante, en este sentido, conocer cómo somos y cómo actuamos para saber cómo pedir ayuda de una manera mejor, para saber cómo luchar contra nuestras propias tendencias. Si quieren ejemplos de estas formas, piensen en Elías, muy introvertido. De pronto se vio que no había otro profeta en todo Israel que no se haya arrodillado ante Baal. Él pensaba que él era el único y estaba triste, y estaba solo, desolado, triste, deprimido. Y Dios lo toma de una forma muy interesante. Y lo primero que Dios le hace, quizás no es lo primero que haríamos nosotros, ¿no? Es como, tienes que confiar en Dios. Lo primero que Dios le hace es como que le da de comer y lo manda a dormir. Y cuando se levanta, Dios lo consuela y le dice, no sos el único. Hay muchos otros profetas que no se han arrodillado ante Baal. Esta fue la medicina de Dios para un corazón sufrido. Así que en este salmo nosotros vemos quizás la tendencia de alguien más introvertido, de un David, que de pronto empezó a pensar que Dios lo había abandonado realmente. Son exagerados cuando leemos el versículo 1, ¿verdad? Dios me ha abandonado. Pero la depresión puede llevar a eso, puede llevarlo a pensar de esa manera. Por eso es que en otro lado David habla a su alma y él se da cuenta que nosotros nos hablamos un montón de veces. Pero él dice, voy a parar y voy a decirle a mi alma
algo que realmente valga la pena. Voy a predicarle una verdad que haga que mi alma reaccione. Y él dice en el Salmo 42, bendice, alma mía, al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. Está diciendo, alma mía, hey, alma mía, escúchame. Yo sé, yo te digo un montón de cosas, pero bueno, ahora te voy a decir la palabra de Dios. Bendice, alma mía, al Señor. Y voy a recordarte que bendigas a Dios por sus bondades. David predica a su alma y le recuerda las bondades. Nosotros podemos predicar a nuestras almas un montón de cosas. Lo importante es que les prediquemos la palabra de Dios. Lo importante es que le prediquemos a nuestras almas sufridas o tristes el Evangelio de Jesús o el Salmo 42 y que recordemos que hay una bondad de Dios extremadamente grande hacia nuestras vidas, y eso es lo mismo que dice el versículo 6 al final, porque me ha llenado de bienes. Así que esa es la realidad del corazón del salmista. Tiene miedo de que Dios lo haya abandonado, tiene miedo y está deprimido porque se siente solo, y tiene miedo y está deprimido porque teme que Dios lo haya abandonado delante de sus enemigos. Eso es en tercer lugar. Fíjense, el versículo 2 al final, ¿hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Y el versículo 4, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. No hay ninguno de los frentes en los cuales David no tenga miedo. Verticalmente piensa que Dios lo ha abandonado, interiormente se siente solo con él mismo y exteriormente tiene miedo de sus enemigos. ¿Quiénes son estos enemigos? El contexto no nos dice absolutamente nada, pero pueden ser enemigos que buscaban su vida, pueden ser enemigos que estaban esperando que Dios, el Dios de David, falle para que ellos puedan decir, yo sabía, ¿viste cómo te trata tu Dios? O como dice David Lloyd Jones, puede ser aquella persona que está más interesada en que vivamos inmiscuidos en una depresión mórbida. Puede ser el enemigo de nuestras almas. Así que esas son las preocupaciones de David. Ese es el corazón del salmista. Este es el tono del salmo, un tono triste, pesimista. Se siente abandonado por Dios, se siente abandonado al mismo, se siente abandonado y tiene miedo de las personas de su alrededor. Pero aquí viene la cura, número 3, confianza en las sombras, versículos 5 y 6. La pregunta es, ¿cómo llegamos al versículo 5 y 6? ¿Cómo pasa David de tanta depresión, de los versículos 1 al 4 a los versículos 5 y 6? ¿Cómo pasa David de pienso que Dios me ha abandonado a yo he confiado en tu misericordia? ¿Cómo pasa David hacia eso? El primer puente que nosotros encontramos de un pesimismo absoluto a una esperanza hermosa es la oración. Fíjense que lo que David hace en los versículos 3 y 4 es clamar. Considere y respóndeme, le dice a Dios. Es como que le está diciendo, Dios, mírame, observame, considérame, fíjate que estoy sufriendo. Y le dice, mi Dios, Dios mío. David no abandona su fe por difícil que está su situación. Y noten esto es muy interesante. Luego de hablar, de haberse hecho todas esas preguntas, la realidad es que el Salmo no nos dice que la situación haya cambiado. De hecho, no nos dice nada. La situación no cambió. La situación sigue siendo la misma. Lo que cambia
en los versículos 5 y 6 es la perspectiva del corazón de David. El puente entre la angustia de David y la esperanza de David en los versículos 5 y 6 es la oración. Y eso es lo que cambia la perspectiva del corazón de David. David recuerda en primer lugar que Dios es lleno de misericordia. Eso dice el verso 5. Y pone su confianza en esa misericordia y en las bondades de las cuales habla el versículo 6 al final. Lo que está diciendo David es que al final no importa tanto si la situación cambia o no rápidamente como nos gustaría a nosotros. Importa si mi corazón, en medio del sufrimiento y de la depresión, puede seguir confiando en Dios. Importa si mi fe puede seguir siendo una fe que confía en Dios en medio de las sombras. El cambio es muy abrupto, pero se hace más abrupto todavía en el versículo 6. ¿Cómo pasa David de Señor, me estás abandonando, tengo miedo de mí mismo, tengo miedo de mis enemigos, a versículo 6, cantaré al Señor? ¿Cómo pasa David de tanta tristeza a cantar? ¿Cómo llega ahí? Como dijimos, el puente es la oración, pero esa oración tiene un sujeto y esa es la clave para entender este salmo. Fíjense que los versículos 6, el versículo 3 y el versículo 1 tienen algo en común. Versículo 1, oh Señor, versículo 3, oh Señor, versículo 6, al Señor. Básicamente es el nombre de Dios que utiliza David en esta porción. El nombre que utiliza es el nombre de Yahweh, el Dios de los pactos. Es el nombre que Dios revela a Moisés cuando desciende delante de él y hace un pacto eterno con él y con la casa de Israel. Es el nombre que Dios utiliza para revelarse en pacto hacia los hombres. Y es el mismo nombre que Dios utiliza cuando habla con David y le dice y le promete cosas sobre de que su reino y el trono de su reino tendría un rey eterno. Vamos a ponerlo en otras palabras. Ese nombre habla de un Dios que promete y que cumple. Es de un Dios que hace promesas. Y eso le da más contexto al Salmo. Si David tenía un Dios y confiaba en Dios y sabía que Dios le había prometido un montón de cosas, claro que se iba a sentir triste cuando veía que las cosas no estaban andando bien. Claro que iba a luchar en su corazón y con su fe, porque veía que las cosas no marchaban como Dios lo había prometido. Pero el hecho de que él lo repita es la memoria constante de que él recuerda que el Dios que le prometió es el Dios en el cual él puede seguir confiando. Y es ese mismo Dios en el cual nosotros podemos confiar. Un Dios que nos llena de promesas en las Escrituras, a nosotros también. Un Dios que hizo un pacto con nosotros también. Y que en su pacto dijo que no se cansaría de hacernos el bien. Entonces, la clave y el puente final es, David ora, pero ora a un Dios que promete y que cumple. No un Dios vacío que está ahí, sino un Dios que prometió cosas y que las puede cumplir. A un Dios que es más precioso y más valioso que cualquiera de las situaciones que nos toque vivir. El Señor promete cuidarnos y salvarnos, pero este es el gran cambio en la vida de David. El gran cambio de perspectiva es este.
que Él ora y ora al Dios de pactos, al Dios de las promesas. Y Él sabe que Él cumple. Y sabe que cumplirá. Por eso dice, mi corazón se regocijará en tu salvación. En el versículo 5. De todas maneras suena raro, ¿no? Cantar. ¿Cómo puede ser? Cantar. Yo lo encuentro difícil, quizás. Cantar cuando hace una situación muy triste o estuve deprimido, quizás no es lo más fácil que nos sale. Hace mucho tiempo viví un año en la República Dominicana y estudiando ahí en el seminario tuve un compañero de Ecuador, un compañero con el cual todavía hablo, somos amigos, y allí a él en particular le tocó vivir la situación probablemente más difícil de su vida, y a mí me tocó ver cómo él vivía esa situación. Cuando nosotros llegamos en septiembre de algún año del 2000, que no me acuerdo. Llegamos ahí, él llegó en medio de su mamá que estaba pasando una enfermedad, pero que la venía llevando bien. Él se va de Ecuador, llega a la República Dominicana, pasan 2 meses de nuestros estudios, él había decidido ir a estar un año estudiando la palabra y se fue porque, a pesar de que su madre estaba enferma, él confiaba que todo iba a estar bien y en realidad estaba todo tranquilo. Una de las semanas, obviamente, le comunicaron que su madre había empezado a empeorar. Él había ido con el dinero justo a la República Dominicana, entonces si volvía a Ecuador probablemente no podía volver. Entonces, lo que sucedió finalmente fue que a los pocos días me informaron que su madre había fallecido, que su madre había pasado a la presencia del Señor. Imagínense, muchísimos kilómetros de su país, pero sobre todo a muchísimos kilómetros de su familia. Si volvía, no podía volver a estudiar. Obviamente, uno de los hermanos de la iglesia le ofrendó los pasajes, así que pudo volver a Ecuador. Tuvo unas semanas ahí, hizo el duelo, estuvo con su familia y volvió. Pero lo interesante y su testimonio hacia nosotros fue que antes de salir en su viaje para Ecuador, obviamente nos juntamos con él, oramos por él y él nos hizo una petición tan rara como el versículo 6. Él quería cantar. ¿Entienden? Quería que cantemos un himno, todos juntos. Cuando cantamos, él medio que lloraba y cantaba. Cantaba y lloraba. Imagínense. ¿Por qué? ¿Por qué cantar? Porque cuando cantábamos, recordábamos a ese Dios de promesas. Recordábamos que nuestra fe tiene esperanza. Recordamos que cuando las cosas van mal, nuestra fe puede seguir creyendo. Recordamos que Dios no es un amuleto para nosotros, para que las cosas nos vayan bien todo el tiempo, sino que Dios es una realidad que nos consuela en la peor de las situaciones. Cantábamos porque recordábamos la verdad de Dios y de sus bondades, y eso era un consuelo suficiente para su alma y para nuestras almas. Recordábamos que la bondad de Dios y su misericordia y Dios en sí mismo eran un consuelo suficiente para nuestros corazones. Esa es la fe cristiana. Y esa es la fe que hace que pasemos de una profunda tristeza a un profundo gozo. Regocijarse no es necesariamente estar sonriendo,
Regocijarse en Dios es cantar y llorar, pero confiar. El himno que cantamos decía así: de paz inundada mi senda esté, o cúbrala un mar de aflicción, cualquiera que sea mi suerte diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Ya venga la prueba o me tiente Satán, no mengua mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Feliz yo me siento al saber que Jesús me libró del yugo opresor, quitó mi pecado, lo clavó en la cruz, gloria demos al buen Salvador. La fe se tornará en feliz realidad, al irse la niebla veloz, desciende Jesús con su gran majestad. Aleluya, estoy bien con mi Dios. Este himno nos muestra lo que el versículo 5 y 6 nos quieren enseñar. Que podemos vivir cualquier situación predicándole a nuestra alma sobre las misericordias de Dios. Predicándole a nuestra alma, estamos bien con Dios. Si perdemos esto, obviamente la situación es imbancable, insufrible. Pero si estamos bien con Dios, Él se transforma en un consuelo, en un castillo, en una fortaleza, y en las palmas de sus manos nos recuerda. Y esa es la pregunta para todos nosotros aquí. ¿Están bien con Dios? ¿Están bien con Dios? ¿Qué quiere decir eso? ¿Perdonó Jesús tus pecados? ¿Te salvó en la cruz? ¿Es Jesús esa esperanza que hace que la persona pueda sufrir la más terrible de las situaciones, pero aún confiar en Dios? La fe verdadera se ve de ese modo. Es una fe que permanece en medio de la tormenta. Si tu fe no es así, te animo a que revises tu alma. Y finalmente, Jesús lee este salmo con nosotros. Jesús es el director de alabanzas que nos guía a cantar este salmo. Porque Jesús es quien vivió este salmo mucho antes que nosotros. Jesús es quien canta el versículo 1 y en la cruz le dice a Dios: ¿hasta cuándo me vas a abandonar? En el caso de Jesús es cierto. Jesús es quien canta versículo 1 y 2 y le dice a Dios: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Jesús es quien canta eso en la cruz. Jesús es quien es olvidado por Dios en la cruz. Por eso exclama de ese modo. Jesús es quien sufre el mal de sus enemigos, quien es azotado por sus enemigos. Jesús es quien sufre la más cruel de las golpizas físicas y también psicológicas. Jesús es quien es insultado, golpeado, escupido, humillado. De Jesús se burlan sus enemigos. Y es de Jesús, como en el versículo 4, que sus enemigos piensan que lo han vencido. Jesús nos puede dirigir tranquilamente a cantar los versículos 1 al 4, porque Él lo vivió en la cruz. Jesús vivió el abandono total de Dios y cargó con la ira de Dios, para que ahora, si nosotros decimos: ¿hasta cuándo, Señor, me vas a abandonar?, eso no sea una realidad, sino que sea simplemente una mala impresión de nuestras almas. Pero Jesús no solo llega hasta el versículo 4, sino que, bueno, si hubiese muerto y hubiese quedado ahí, bueno, sí, hubiese llegado hasta el versículo 4 solamente. Pero Jesús resucita, y junto con su resurrección, el testimonio del versículo 5 y 6 se hace en realidad una vez más.
Y Jesús nos invita a cantar y a recordar que la misericordia de Dios es para siempre, que Dios tiene propósitos eternos aun cuando sufrimos, y que Dios levantó y cumplió sus promesas a David de aquel rey que se iba a sentar de una vez y para siempre en el trono eterno. Jesús es el testimonio de eso. Y Jesús es el testimonio de que Dios no lo iba a abandonar en la tumba para siempre, sino que iba a resucitar, iba a cobrar vida. Y junto con Él iba a traer salvación a todos nosotros. Y ese es el regocijo, de que la salvación vino en Jesús. Y como director de alabanza final, Él nos dice en el versículo 6, cantemos. Cantemos, porque si estás en Cristo, entonces Dios te ha llenado de bienes, de muchos bienes. Oramos. Señor, gracias por tu palabra. Te ruego que la apliques a nuestro corazón, que nos ayudes a confiar en vos cuando las cosas no vayan bien. Incluso ahora que quizás no podamos reunirnos, quizás por poco tiempo o por mucho tiempo, que nos ayudes a enfocar nuestros corazones en vos. La pandemia, Señor, no puede con vos. Que en medio de la pandemia recordemos versículos 5 y 6. Nos regocijaremos en tu salvación. Que junto con Jesús cantemos de tus bondades. Gracias porque nos has dejado juntarnos, congregarnos muchas veces. Te rogamos, Señor, que nos ayudes a amarte más y más. En el nombre de Jesús. Amén.